¿Cómo se configura el decreto 768 de 2022? La funcionalidad principal de este proceso es configurar el decreto 768 de 2022, por el cual se actualiza la tabla de clasificaciones de las actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones. Como tal, aquí tenemos todo el decreto en el cual se adopta una clasificación para las actividades económicas para el Sistema de Riesgos Laborales, contenido un anexo técnico que hace parte integral del presente decreto. Campo de aplicación: el presente decreto aplica a los afiliados del Sistema de Riesgos Laborales, a las administradoras de riesgos laborales ARL y a los operadores de la planilla integrada de liquidación de aporte PILA. Existen unos parágrafos, unas definiciones, como son la CIO. CIO es la sigla de Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas, en la cual se presentan ordenada y jerárquicamente las actividades económicas en el país, su descripción y aplicabilidad estadística y su relación con el ámbito internacional. El código de la clasificación industrial uniforme, código CIU, define la actividad económica contenida en la tabla de clasificaciones en el Sistema General de Riesgos Laborales. NSP es la sigla que identifica las actividades económicas no clasificadas. En el artículo 4 nos dice que las empresas con más de un centro de trabajo podrán tener diferentes clases de riesgos para cada uno de ellos por separado, siempre que exista una diferenciación clara de la actividad que desarrolle en las instalaciones locativas y en la exposición a peligros, conforme con lo establecido en el artículo 22439 del decreto 1072 del 2015, único reglamentario del sector de trabajo. En esto es importante que tengamos claridad. ¿De qué habla la norma? Si tenemos un centro de trabajo administrativo, entonces ahí ingresarán todas las personas de mesa de ayuda, toda la parte de contabilidad, el mensajero. Pero ¿qué pasa? Como el mensajero está en otra actividad, si perteneciera al porcentaje de administración, debemos crear otro concepto adicional y buscar en la tabla CIU el que pertenece al mensajero. Van a tener el mismo aporte, por ejemplo el 522 es un ejemplo, pero vamos a diferenciar quiénes son las personas de mesa de ayuda con el 522 y quiénes son las personas que tienen 0522 pero que pertenecen a otro tipo de actividad económica. Clasificación de la empresa. Cuando una actividad económica no se encuentra en la tabla contenida en el anexo del presente decreto, la empresa y la administradora de riesgos laborales ARL efectuarán la clasificación de acuerdo con la actividad más afín contemplada en la tabla, por lo cual deberán tener en cuenta el peligro y riesgo laboral, las materias primas, las materias e insumos que se utilicen, los medios de producción, proceso, almacenamiento y transporte. Los clientes que no tengan esta clasificación se deben contactar con la ARL y con ayuda de SST para definir estos centros de trabajos que se van a utilizar. Algunas administradoras, por ejemplo Sura, que fue con la que vi pues todo el proceso, ellos están entregando una tabla en Excel de homologación de estas actividades económicas y a su vez en la plataforma, en una opción que se llama Mi Empresa, están mostrando cuáles son los centros de trabajo que tienen los empleados y eso puede ser una ayuda para hacer la configuración de ese riesgo. Artículo 6. Modificación de la clase de riesgo de la empresa. Cuando por efectos de la actualización de la tabla de clasificaciones de actividades económicas, la clase de riesgo de la empresa sea modificada, esta deberá cotizar por el valor inicial que le corresponda, conforme con lo previsto en el artículo 22435 del decreto 1072 de 2015 o la norma que lo modifique y lo sustituya. ¿Qué quiere decir? Que algunas empresas les modificaron el riesgo. Para eso también se deben comunicar con el asesor de la ARL para tener esta información.
Socialización y divulgación corresponde a la administradora de riesgos laborales a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, capacitar y asesorar a los afiliados sobre la implementación de la tabla de actividades que aquí se adopta. Igual, esta sociabilización, algunas ARL les han enviado correos a sus afiliados o les han hecho capacitaciones por medio de conexiones remotas o webinar explicando cómo debe ser y tienen una línea de atención especial. Dentro de los 60 días calendarios siguientes a la entrada en vigencia del presente decreto, las administradoras de riesgos laborales ARLs entregarán a los Ministerios de Salud y Protección Social y de Trabajo un documento que contenga el plan de trabajo y el cronograma de las capacitaciones a sus afiliados. Los Ministerios de Salud y Protección Social y de Trabajo podrán adelantar actividades de divulgación sobre lo previsto en el presente contrato. Artículo 8. Transición. El Ministerio de Salud y Protección Social modificarán la planilla integrada de liquidación de aportes PILA y la implementarán dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigencia del presente decreto, fecha a partir de la cual los aportantes cotizarán conforme con la tabla que adopta el presente. Esta transición es un decreto que salió en mayo del 2022, más 6 meses, empieza a regir a partir de noviembre. Noviembre que se paga en diciembre. Octubre que se paga en noviembre no aplica y para eso vamos a tener una configuración especial. Vigencias y derogatoria, entra a regir a partir de la fecha de publicación y deroga el decreto 1607 del 2002. El decreto 1607 era el decreto que tenía las actividades económicas con una codificación para Colombia. El decreto 768 hace una adaptación de los códigos internacionales de actividades económicas para Colombia y por eso el cambio de este. Publica y se cúmplase desde el 16 de mayo, entra en vigencia 6 meses después, o sea, entra en vigencia en noviembre. Dentro de Midasoc, ¿qué tenemos? Debemos hacer el registro de actividades económicas que se deben configurar a cada uno de los centros de trabajo y este se realiza en la ruta gestión de nómina, proceso de configuración, tablas de referencia, centros de trabajo. Esta configuración afecta directamente la generación de los archivos planos. Ejemplo, se configuran los centros de trabajo indicando la siguiente información: clase de riesgo. Este código se encuentra en la resolución emitida. Código CIU de la actividad económica. Este código se encuentra en la resolución emitida. Código adicional. Este código corresponde a la subactividad económica y este código se encuentra en la resolución emitida por el ente regulador. Luego de configurar esta información, se debe configurar una variable de usuario que determina si se genera el plano de octubre, o sea, que si estamos generando el plano de octubre, quede con la estructura de la resolución anterior. Y si se genera en noviembre, se genere con la estructura del nuevo decreto. El riesgo ya lo tienen asociados los empleados, no se deben realizar ningún otro proceso. Pero ¿qué pasa? Que si el empleado en el listado que le entrega la ARL en sus plataformas cambia, sí deben proceder a hacer el cambio. Si está igualito que en la plataforma, no hay que hacer ninguna modificación al registro de empleados. Y para finalizar, se genera la autoliquidación como siempre se ha realizado y se genera el archivo plano y se carga en la plataforma seleccionados. Solución de la funcionalidad. Se debe configurar la tabla de centros de trabajo. Es una estructura que darán las clasificaciones de actividades económicas y la tabla se encuentra conformada por. Se debe informar un código de 7 dígitos que identifica la clasificación económica con su respectiva descripción de la actividad. Ese código está compuesto de varias partes. El primer dígito especifica la clase de riesgo, entonces si es riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, riesgo 4 o riesgo 5 con los porcentajes asignados. Luego de la posición 2 en adelante, que es de la 2 a la 5, va el código de la clasificación industrial internacional uniforme, el código CIU, revisión 4, que es la última adaptada para Colombia. Y los últimos 3 dígitos
y tercero, perdón, los dígitos 6 y 7 son una subactividad económica en igual clase que el riesgo. Para la configuración debemos entrar a gestión de nómina, tablas de referencia, centros de trabajo. Aquí vamos a encontrar la ventana con la cual vamos a realizar la configuración. Ya teníamos conocimiento de que tiene un código del centro de trabajo, se puede numerar con numérico o alfanumérica y es un código de 20 dígitos. La descripción, nivel 1 con un aporte del 0,5.22, el aporte y el equivalente dividido por 10 para que el proceso lo pueda tomar satisfactoriamente. Y viene la nueva modificación. Tenemos la clase de riesgo, entonces es riesgo 1. El código de SUD es el código de la tabla, en este caso le pusimos 1, 2, 3, 4, y el código adicional que es el 23 y actualizamos. Entonces, centro de trabajo, el código asignado a este centro, nombre del centro de costo, porcentaje de aporte dividido 10, código del riesgo es el código asignado en la tabla de riesgos del decreto 768, el código CIU es el código asignado en la tabla de clasificación del decreto 768 y el código adicional es una actividad económica que es el código asignado en la tabla del decreto 768. Listo. Para este procedimiento previo a la solución se debieron realizar procesos por el área de desarrollo realizando las modificaciones en la versión 2023. Este cambio no está en la 2022, por eso los clientes que deseen tenerlo se deben actualizar a la versión 2023 y allí están todos los cambios solicitados en el decreto 768. Políticas no aplican y la variable a configurar es una variable de usuario que se llama MLLG4, resolución 2012, manejo del decreto 768. Si está en un dato N esta variable, generará la estructura anterior para aplicar de octubre hacia atrás si se necesita generar información. Si el dato de esta variable está en S, aplica para la generación de la nueva estructura que va de noviembre del 2022 en adelante. Es una variable numérica y puede tener los datos N o S. Pasos para la solución: configuración de la tabla de centro de costos y variables, configurar centros de trabajo, configuración de variable, asignación de centros de trabajo a los empleados y generación de la autoliquidación. Como tal, vamos a entrar ya en el sistema, cómo lo realizamos. Entonces entramos a gestión de nómina, proceso de configuración, tablas de referencia y ubicamos en la opción de centros de trabajo. Aquí ya tenemos unos centros de trabajo asignados, se pueden modificar, se pueden adicionar. Y aquí tenemos, le damos editar, nos aparece el código del centro de trabajo, es nivel 3 con un aporte del 2.436 y la clase de riesgo. Entonces la clase de riesgo para este caso sería 3, el código por decir algo sería el 43987 y el código adicional sería el 03, el 01, el 05 dependiendo de lo que diga la tabla de equivalencias del decreto 768 y le damos a actualizar. Y así deben quedar configuradas cada uno de los riesgos que se tengan dentro de la empresa para generar este proceso. Luego ingresamos a gestión de nómina, proceso de configuración, variables de usuario y buscamos la variable MLLG4 RES 212. Esa variable, si no está creada, la debemos crear para que tenga todos los efectos correspondientes. Dato S quiere decir que voy a generar el proceso. Luego de tener esta configuración, vamos a proceso de seguridad social, generación y autoliquidación como siempre lo hemos realizado, generación de novedades, generación de autoliquidación integrada o en su defecto generar todos los tres procesos completos. Entonces, generación y autoliquidación, seleccionamos el periodo
que para este caso sería el 2022 noviembre. Podemos hacer el proceso todos o clasificado, seleccionando cada una de las empresas, generación de novedades, autoliquidación y generación, y con eso nos queda la información ya completa. Ese proceso no cambia. Al generar el archivo plano, que esta es una de las pruebas que hicimos, entonces al final deben encontrar esta información. Esta parte que tenemos aquí es el 00. Este archivo es generado del mes de octubre con la variable en eso. Como está en octubre, lo va a generar sin el código. Cuando lo generemos en noviembre, en esta última parte nos va a generar que es la adición de la línea 687 a la 694. Entonces aquí, para que lo tengamos presente, ahí queda el código que lo arma del subtipo, el SIU y la subactividad económica.